Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy vamos a hablar acerca de aquellas películas que suscitan amores y odios. Películas polémicas en Amigos del Cine. Es curioso, por tanto, que algunas películas aparezcan todos los años en la lista de las mejores películas y también en la lista de las peores. Y una de ellas es Madre, de Darren Aronofsky. Aronofsky es un director bastante bien valorado, con películas como Requiem por un sueño, como El luchador, como Pi, pero tal vez su película más polémica es Madre. Madre es una película hipercodificada, llena de símbolos, en donde un personaje empieza a recibir un montón de personas en su casa, que empiezan a destruir esa casa y empieza a generarse una situación cada vez más bizarra y más violenta. Y para las personas que adoran esta película, pues es una película profunda, es una película con referencias bíblicas, es una película muy simbólica, pero para otras personas, por el contrario, es pretenciosa, está llena de símbolos sin sentido, no tiene control, digamos, va en cualquier dirección, el final es absurdo. Entonces, por eso es que Madre es una película tan polémica, y esto llevó inclusive a una cosa bastante curiosa, y es que por este mismo papel, la gran actriz Jennifer Lawrence le llevó a obtener, por una parte, premios y reconocimientos por su buena actuación, pero inclusive la hizo merecedora de una nominación a los premios Razzies como una de las peores interpretaciones del año en que la película se estrenó. Otro de los grandes directores que no ha escapado a la polémica es Stanley Kubrick. En varias de sus películas los amores y los odios se van repartiendo, y para algunas personas son maravillosas y para otras son desafortunadas. Pero creo que no hay ninguna tan polémica como 2001, una Odisea del espacio, que para un amplio sector de la crítica y del público es una película magistral, es una especie de vals del cine, una obra maestra, una película bien dirigida, minuciosamente planeada, pero quienes la critican dicen que es una película aburrida, que es una película pretenciosa, que es una película demasiado larga y demasiado lenta para lo que tiene que decir. Entonces, pues como en todos los ejemplos que tenemos acá, a ustedes les corresponde ver esas películas y tomar una posición al respecto. Así como hay películas polémicas que generan amores y odios, también hay personajes que generan esos mismos sentimientos. Y uno de los más grandes es Mel Gibson, un actor y director que dentro y fuera de la pantalla siempre genera controversia. Y una de sus películas más polémicas es justamente La Pasión de Cristo, una película que antes de su lanzamiento ya estaba generando críticas y polémicas, sobre todo por su contenido religioso en primera instancia, por un sentimiento supuestamente antisemita, y todos sabemos lo que eso significa, irse en contra de la comunidad judía de Hollywood, y por otra parte, pues amplios sectores de la iglesia, sobre todo de la iglesia ortodoxa, pues apoyando bastante la película, diciendo que era una buena representación acerca del dolor en Jesucristo. Finalmente la película sale, es una película que por un lado es criticada por ser muy excesivamente violenta, por ser demasiado explícita en esa violencia, por ser bastante lenta, por abusar de la cámara lenta, pero sobre todo por esas críticas que también se hace a la comunidad judía. Pero por otra parte, también en algunos sectores de la iglesia, en algunas personas, pues es una película muy valorada como una representación bastante fiel del dolor de Jesucristo y de lo que los cristianos pues contribuimos a ese dolor generado en él. Es comprensible que al público no le guste una película, pero muchas veces pasa que inclusive aparte del equipo técnico o creativo, la película no le gusta. Y esto es lo que sucedió justamente con Asesinos por Naturaleza, una famosa película de Oliver Stone que fue objeto de controversia porque uno de sus guionistas, Quentin Tarantino, el famoso Quentin Tarantino, decidió no incluir sus créditos en la película al no estar satisfecho por el montaje final. Algunas personas critican su exceso y su glorificación de la violencia y sobre todo la manera como encumbra a los villanos poniéndolos como ídolos, pero para otras personas la mirada es bastante diferente y por el contrario afirman que la película hace una crítica a la violencia, hace una crítica a la sociedad del espectáculo y de manera muy particular a los excesos y al amarillismo del periodismo. You ain't seen nothing yet.
Y finalmente es importante señalar que a veces el hecho de que una película suscite amores y odios es independiente de la calidad de la cinta, y por eso The Rocky Horror Picture Show es una película que la mayor parte del público considera bastante mala, pero eso no ha sido un obstáculo para que sea objeto de culto, para que se convierta justamente en un film de culto por parte de un sector amplísimo del público que todas las semanas, todavía hoy, desde 1975, el año en el que se estrenó la película, se reúnen en teatros alrededor del mundo para recitar los diálogos, para disfrazarse, para lanzarle cucharas a la pantalla. Y esto es interesante porque más allá de la calidad de la película, constituye una experiencia de cohesión. Estas han sido, en Amigos del Cine, el top 5 de películas polémicas que suscitan amores y odios. Y como siempre te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita para que recibas todas las notificaciones cada que subamos video, y sobre todo a que compartas nuestro contenido para que nuestra comunidad de Amigos del Cine sea cada vez más grande.